pasó a todos. Alejandra Cardini, vamos a hablar con ella, es directora de Educación, investigó estos temas del CIPEC, que es una suerte de usina de ideas, de políticas públicas, de transparencia. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Bien, ¿qué es lo que más les llamó la atención al informe que ustedes hicieron del CIPEC? Nosotros lo que fuimos viendo, nos pusimos a analizar muy pronto, apenas empezó la pandemia, cómo se daba esto y cómo se reflejaba y qué efectos tenía en la educación. Y lo que vimos es tres etapas muy distintas que hoy con el diario del lunes se pueden mirar y periodizar. Una primera, que es la que vimos todos, que era educar con aislamiento, es decir, un momento donde las escuelas estaban completamente cerradas y todas las actividades eran a partir del distanciamiento, con cuadernillos, con Zooms, con WhatsApp, con distintas estrategias, que era lo que ustedes mencionaban. Después se armó desde el Ministerio de Educación Nacional un consejo asesor, se aprobó un protocolo de regreso en el Consejo Federal de Educación y arranca una nueva etapa que arranca en junio, julio, donde algunas provincias empiezan una suerte de regreso presencial a las aulas, pero muy tímido, progresivo, gradual. Se sabía que iba a ser así porque había sido así en todos los países, pero también intermitente, ¿no? Y ahí se sumaron Catamarca, Jujuy, San Juan, Formosa, La Pampa, San Luis, pero nunca superó el número de estudiantes que se habilitó al regreso al 1.1% del total de estudiantes del país. Repetí ese dato porque ese es el dato, la opinión, y después están los datos, decilo. Dale, ese dato es 1.1%, nunca se superó ese dato y estaba especialmente pensado este regreso para las zonas de muy bajo riesgo como las zonas rurales. Hoy, hace 2 semanas, en realidad estamos en una nueva etapa donde ese porcentaje se está abriendo. Esto se dio a partir de una nueva resolución del Consejo Federal de Educación que se llamó el análisis y evaluación del riesgo epidemiológico, donde se armó un semáforo para poder definir cuál era el riesgo de cada zona y en ese sentido de cada escuela, y a partir de ese riesgo se propusieron 2 tipos de actividades. Unas que son las actividades progresivas, presenciales, educativas, para las zonas de muy bajo riesgo, y otras actividades para las zonas de riesgo medio que habilitaban actividades, como vos las llamaste, de vinculación, que son recreativas, artísticas, de deportes, apoyo escolar también. Y a partir de ese momento se empezaron a habilitar muchísimos más estudiantes para ese tipo de actividades, sobre todo con Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y hoy representan un 34% de los estudiantes del país, que no significa que efectivamente estén yendo. Lo que significa es que sí cambió la lógica con la que se está pensando el regreso presencial, ¿no? Entonces, a ver, para poner en limpio, pasar en limpio, decir, vos lo que decís es que hay una apertura, hay una vuelta, hay una intención de regreso, es decir, lo que ustedes objetarían es la velocidad. Nosotros vemos distintas etapas en esto, hay otros países que lo han hecho más rápido, acá hubo muchas dificultades en la planificación del regreso, es una planificación muy compleja, o sea, no hay que minimizar lo que implica para un país además con poca planificación de políticas públicas y educativas en particular, coordinar el tema del transporte, cómo se mueven cada uno de los chicos o los estudiantes, qué docentes son de riesgo, dónde vive el docente y dónde da clases. O sea, había que contemplar muchísimas cuestiones de logística y sobre todo también de seguridad de las escuelas. Hoy, hace un ratito, ustedes hablaban de las dificultades de infraestructura que son previas a la pandemia y que sin esas condiciones era muy difícil poder cumplir con los protocolos. Entonces, me parece que hubiera podido iniciarse la planificación antes, pero también es cierto que es una planificación muy compleja de llevar adelante y que es una buena noticia que aunque sea con actividades de revinculación, esta planificación se esté haciendo. Y a partir de este momento además se sumaron muchas otras provincias y eso también hay que destacarlo. Mendoza, Misiones arrancó hoy, Chaco, se fueron sumando más provincias. Hoy son 11 las provincias. Alejandra, si pudiéramos imaginar que vos vas a dar un consejo y te están escuchando del Ministerio de Educación. Total, es un juego, simplemente, y es gratuito además. ¿Qué consejo, o con toda la conclusión de la información que ustedes vienen teniendo y vienen sistematizando, si lo tenés que sintetizar, mira, yo te paso 2 tips. ¿Cuáles serían? Con todo lo hecho y lo que falta, ¿cómo sintetizarías ahí?
Yo diría, es importantísimo planificar el regreso a las escuelas lo más urgentemente que se pueda, contemplando 5 aspectos que son cruciales. 1, la seguridad de las escuelas. 2, la justicia educativa. Hay que priorizar a aquellos chicos que tuvieron menos contacto con la escuela. 3, hay que ser ¿Justicia creativo. educativa se llama eso, dijiste? Justicia, o sea, acá hay chicos que están perdiendo muchísimo más que otros. Hay estudios en Chile que muestran que los chicos de clase alta van a perder un 65% de los aprendizajes, pero los de clase baja un 95% en 10 meses de interrupción de escolaridad. Entonces, la justicia, el priorizar a esos chicos que más lo necesitan en un contexto donde se están además profundizando las desigualdades es clave en las decisiones. O sea, ¿dónde se ponen los recursos estatales, ¿no? Priorizar a los que más lo necesitan. El tercero es la creatividad. Ese es un gran desafío para el sistema educativo que está acostumbrado a funcionar con hábitos de hace ya más de 100 años. El cuarto es la flexibilidad de empezar a pensar distintos mecanismos, esto por ejemplo de que se den clases en el exterior, que se aprovechen otros lugares del barrio, y el último es la confianza. Y este tiene que ver con generar relaciones de confianza entre los padres, los docentes, los gobiernos, los distintos niveles de gobierno para poder avanzar en esa dirección. ¿Por qué? ¿Qué notás vos en relación con la confianza? Mira, la confianza es fundamental porque la única forma de avanzar sobre nuevos procesos y nuevos hábitos es confiando unos en los otros. ¿Y no hay eso ahora? Hay, pero en la Argentina la confianza es difícil. Toda la problemática que, por ejemplo, se despertó con el regreso a las aulas de esos 6.500 chicos en Ciudad de Buenos Aires y cómo eso repercutió y las discusiones que se dieron con el Ministerio, mostraban poca confianza, mostraban poca posibilidad de diálogo entre sectores, entre sindicatos y gobiernos, entre gobierno nacional y provincial, entre municipios y provincias. Todas esas relaciones hoy tienen que estar muy aceitadas para poder pensar en un regreso que requiere de articulaciones que nunca antes fueron necesarias. Yo ahora voy a ir en el juego que te propongo. Te está escuchando Roberto Baradel. Háblele. A Roberto Baradel y en general a los sindicatos les diría que es fundamental que cuiden a los docentes, que es cierto que una población importante de los docentes es población en riesgo, pero que hay que sentarse junto a los gobiernos a pensar los mejores mecanismos para que en esta situación, que es de una emergencia educativa sin precedentes y que va a tener efectos tremendos en el corto y en el largo plazo, es necesario sentarse a ver cómo pensar este regreso en condiciones como las de Argentina, ¿no? Con la viabilidad y las posibilidades que tenemos en la Argentina, pero que creo que es muy importante conversar en cómo llevar adelante ese regreso. Adriana Amado. Sí, vos mencionabas, ¿qué tal? Mencionabas estudios de Chile donde demostraba esta brecha educativa que suponemos que en Argentina también va a ser muy devastadora porque hay muchas diferencias de infraestructura y de acceso. ¿Estamos haciendo estudios que nos permitan apoyar estas políticas públicas? Porque lo que vemos de afuera es que todo apoya a que la educación se desarrolle. ¿A qué tomamos decisiones para que no? Pero tampoco sabemos en base a qué se toman esas decisiones. ¿Qué disponibilidad de estudio estamos teniendo? La Argentina es un país donde los datos educativos no hay una trayectoria y confianza en los datos como países como Chile, pero habiendo dicho eso, me parece que hay que destacar muchas de las cuestiones que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional para conocer y tomar decisiones. Un ejemplo muy importante de ese trabajo es la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica que hizo el Ministerio, cuyos resultados salieron en el mes de junio, que permitieron ver cuál era el contacto de los chicos y las chicas con la escuela. Ese fue el estudio, por ejemplo, que puso sobre la mesa este dato de que un 10% de los estudiantes del país no estaban teniendo absolutamente ningún contacto o un contacto muy, muy mínimo con sus escuelas. Ni siquiera virtual, Sí, nada. Electrones libres, nada, solos.
eran los que habían tenido, era un 10% los que habían tenido un contacto de una vez por mes o ningún contacto. O sea, era un contacto que por ahí era un mensaje de WhatsApp, ¿no? Pero muy, Bien. muy mínimo. Bien. Así que yo creo que sí hay datos, pero que bueno, vamos a tener que estar muy atentos a poder continuar construyendo datos para saber qué políticas tomar y qué decisiones políticas tomar en los próximos meses. Bien. Osvaldo. Doctora, buenas noches. Con esto que ha sucedido en todos estos meses, con los chicos que no han tenido ningún tipo de contacto con la experiencia educativa, ¿corremos el riesgo de que esos chicos en primaria o secundaria se desenganchen totalmente? ¿Que no puedan volver? Sí, corremos un riesgo enorme, un riesgo que es menor en primaria que en secundaria. Es menor en primaria porque el abandono en primaria siempre fue muchísimo menor que en secundaria, pero corremos un riesgo muy, muy, muy terrible para secundaria, sobre todo para el último ciclo de secundaria. Si antes de la pandemia, de cada 100 chicos que entraban en primer año, 50 chicos llegaban a quinto año, este dato en pandemia va a ser mucho, mucho más duro. Esto va a afectar sobre todo a los chicos del último tramo de la secundaria, de los últimos 2 y 3 años, que son los que se van a trabajar, que son los que van a cuidar hermanos, a parientes. ¿Qué se puede hacer con esos chicos? ¿Qué se puede hacer para atraerlos? Hay que activar lo antes posible, y es algo que se está pensando y se está activando, todo lo que se llaman políticas de apoyo a las trayectorias. Políticas que permitan detectar a través de los datos que hablábamos recién, la importancia de los datos, cuáles son esos chicos que no se vuelven a vincular. Marca personal. Marca personal. Bien. Se llama sistema nominal en Bien. educación, ¿no? Que es tener un sistema para poder seguir a cada uno de esos jóvenes y poder incluso ir a buscarlos a sus casas, ¿no? Y atraerlos nuevamente al sistema educativo. Alejandra, gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes por poner este tema tan importante en agenda. Bueno, muy bien. Ustedes saben que es difícil hablar de todos los docentes como un solo colectivo si pensaran igual. No, en una familia, vos sabés que no piensan igual, no hay organizaciones humanas tan homogéneas, pero Aula Abierta es una serie de docentes